Bueno, hoy continuamos entonces con el tema de el método en teología y recordando ciertos conceptos básicos como son el objeto de la teología, como la búsqueda de la comprensión del ser de Dios, de la persona divina, de la obra de Dios por medio de la revelación. Así que la teología, como hemos venido insistiendo y hemos venido anunciando, es la búsqueda de la fe por la comprensión. La búsqueda de la fe por comprender debe seguir un camino, una ruta. En este caso, una ruta metodológica y por eso la importancia del método. El método que busca responder a la cuestión, ¿cuál es el camino para llegar a la comprensión de Dios y a la comprensión de su palabra, que es la revelación especial? Ya habíamos dicho entonces que eh, el método trabaja sobre varias fuentes que serían lo que hoy vamos a ir desarrollando. ¿Cuáles serían esas fuentes sobre las que nosotros vamos o en las que nosotros vamos a buscar la comprensión del ser de Dios? Una de esas fuentes es la revelación general, la revelación especial y la tradición intelectual de la iglesia, la historia, la providencia, la razón. Y ahora vamos a ir enumerando esa parte. El método entonces es el camino, pero el método también implica un comportamiento y una disposición de nuestro intelecto para acercarse. También implica el desarrollo de ciertas mentalidades y la mentalidad necesaria para cada método que se va a desarrollar. O sea, se requiere una mentalidad para el desarrollo de la exégesis, una mentalidad para la derivación de principios, razonamientos y todo eso. También vamos a trabajar en algo sobre el tema del lenguaje propio de la teología, que es el tema de la analogía. Olegario González de Cardenal, que tiene un texto que se llama El quehacer de la teología, hablando del método, explica de la siguiente manera algo que ya hemos venido insistiendo, pero que es muy importante, y es que es la realidad, es el objeto al que nos estamos acercando, el que determina la metodología que debe utilizarse. Cardenal dice lo siguiente: si la realidad misma es la que determina el método, quiere decirse que hay un necesario pluralismo de métodos correspondientes a los diversos órdenes de la realidad. A cada objeto le corresponde un camino. La ciencia como saber y como sabiduría surge cuando el sujeto se deja cualificar por el objeto y éste se entrega gratuitamente para su conocimiento. Una traducción de eso es: el objeto de nuestro estudio es Dios como persona divina. Ya sabemos que objeto es simplemente una designación para efectos de entender sujeto que aprende y el objeto comprendido, pero siempre pues creo que ya sobra hacer la precisión que hablamos del ser divino, hablamos de una persona y no de un objeto material. Objeto material entendido como una cosa. La ciencia y toda ciencia se deja penetrar. ¿En qué sentido? En que nosotros debemos interiorizar en nuestra mente, en nuestro corazón, aquello que es el objeto, y de alguna forma ese objeto nos va a influenciar. Eso es realidad en la mayoría de las ciencias, pero sobre todo es, o de una forma muy especial, es realidad en la teología. ¿Por qué? Porque en la teología Dios moldea la vida del ser humano de una forma eminentemente diferente, especial a como normalmente se hace. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta aquí?
es importante para el teólogo, a pesar de que es un hombre de ciencia, en el sentido como ya hemos visto de la teología como ciencia, que se debe dejar moldear por Dios. Debe tener una sincera disposición de búsqueda de la verdad y una sincera disposición de ser lo más objetivo que se pueda, entendiendo que todos nosotros tenemos esas precomprensiones y que todos nosotros tenemos, digamos, prejuicios al momento de acercarnos a la verdad, pero que nuestro compromiso debe ser un compromiso de absoluta integridad intelectual, de dejarnos llevar por la verdad hasta donde la misma verdad nos lleve. De tal manera que, habiendo recordado esto, que ya lo hemos mencionado, vamos a ver ahora las vías de acceso que tienen que ver con las fuentes. De tal manera que aquí, como parte de la metodología, es necesario entender cuál es la fuente de la que nosotros vamos a derivar nuestro conocimiento teológico. Y la primera fuente, la fuente por excelencia, como ya hemos venido notando, es la palabra escrita de Dios. Alguien que lea 2 de Timoteo 3:16, que es una cita que ya todos entendemos o hemos escuchado, pero vamos a leerlo y a analizar unas cosas. ¿Quién no puede leer? Yo lo leo, Pat. Dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Ajá. ¿A fin de qué? Ah, el 17 también. Ok. Sí, ¿Sí me escuchan? sí. El 17 también. Ah, qué pena, es que estaba escuchando entrecortado. Dice, voy a leer nuevamente todo el texto. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hacer énfasis, el hombre de Dios perfeccionado, ¿por qué? Por el medio que es la palabra. Y decíamos que en ciencia incluso se reconoce que el conocimiento que se adquiere sobre el objeto debe moldear la comprensión del sujeto. Pero esa realidad que se reconoce en la mayoría de las ciencias, porque se entiende que lo que se busca es conocer aquello que es la realidad y no simplemente esbozar impresiones subjetivas de lo que nosotros creemos, y porque eso sería más cercano al tema del método intuitivo, ¿cierto? Aquí no, aquí buscamos conocer. Y como el conocer, Dios le ha placido que se dé por una vía de acceso, que es su revelación, como ya la entendemos, entonces esa vía de acceso moldea a el sujeto que somos nosotros. Pero además de eso, porque es un diseño especialísimo, en este caso el que Dios hace, porque su palabra, dice la misma escritura, no vuelve vacía, y su palabra penetra hasta lo profundo del corazón del hombre. Entonces, por eso aquí se parte de que el sujeto que conoce que somos nosotros, somos especialmente susceptibles a ser moldeados por la palabra, porque eso hace parte incluso del diseño divino, y Dios nos dio precisamente la facultad de la mente racional para poder percibir esas verdades, y además nos capacita adicionalmente con la presencia del Espíritu Santo y el don de la fe para que esas verdades puedan llegar de una forma más clara, precisa al corazón del ser humano. Ahora, tenemos entonces la revelación por la palabra, entendiendo además que hay una revelación de la palabra hecha carne, y aquí un eje entonces importante para el ejercicio del teólogo, y es la revelación que se da en la persona de Cristo.
Alguien que pueda leer Juan 1:14 y otra persona Hebreos 1 del 1 al 3. ¿Alguien lo puede leer? Yo leo, pastor. El primero es. Juan 1:14. Ok. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Hebreos 1, del 1 al 3. Hebreos Yo 1 del 1 al 3. Ah, bueno, adelante. 1 del 1 Adelante, al 3. adelante, Freddy. ¿1 al 3 o 1 3? 1 del 1 al 3. Ok. Dios, Dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días no ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ok, te miren algo. ¿Quién es Jesús ahí? En su rol de revelador, ¿cierto? Vamos a ir analizando, vamos a leer el texto y analizándolo paso a paso. ¿Lo puedes volver a leer? Sí, pastor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Hasta ahí. ¿Está ahí? Entonces, miren, Dios, ¿cierto? Habiendo hablado, está en pasado, ¿cierto? O sea, se refiere a la revelación que ya ha acontecido en la historia y que ya es conocida por el pueblo de Dios. Dios habiendo hablado. Y ahí la revelación nos deja ver etapas. A los padres, a los patriarcas, ¿cierto? Abraham, Isaac, Jacob, todo el tema de los profetas. Y los profetas anuncian toda la obra redentora, pero esa obra redentora se concreta ¿en quién? en Cristo. En Cristo. Ahora, luego Cristo no es diferente al anuncio de lo que está allá, porque acuérdense que hay una unidad de la revelación, pero la diferencia no está, digamos, en el contenido, sino que acá está la promesa y acá está, ¿qué cosa? El cumplimiento, ¿cierto? De tal manera que hay acá está la sombra y acá está la realidad. La realidad, evidentemente, es mucho más grande que la sombra, porque ahora vemos la realidad encarnada, la palabra encarnada. Ahora, la pregunta que vemos es, Dios habló, y miren el paralelo, Jesús habló, ¿cierto? O sea que la palabra de Dios y la palabra de Cristo no son distintas. O sea, no hay un mensaje del Padre y un mensaje del Hijo diferente, sino que todos constituyen una unidad de revelación. Dios había hablado por medio de los patriarcas y había hablado por medio de los profetas, pero en el último tiempo, ahora viene ya el tema del cumplimiento de la promesa, nos habló por quién? Por el Hijo, ¿cierto? Hijo. Y aquí viene ahora el tema. ¿Y dónde quedó consignada esa palabra de Cristo? Porque Cristo habló, no escribió, ¿cierto? La Escritura. Claro, entonces Jesús enseñó a quiénes, a los Apóstoles. y cómo y miren, esto por qué lo quiero enfatizar, porque a Dios le plació que la revelación, incluso la revelación de Cristo, nos llegara mediada por quién, por la palabra de sus discípulos, porque la tradición apostólica quedó consignada, pero la tradición apostólica ¿de quién habla? Habla de lo que Cristo enseñó. ¿Esto por qué es importante? Porque a veces se quiere hacer un canon dentro del canon. Y a veces es como que las personas leen las palabras de Cristo en rojo como que son superiores a las palabras de
de Pablo o de Pedro o algo, porque de alguna manera le dan hacen una autoridad dentro de la autoridad. El hecho es que incluso las palabras de Cristo vinieron mediadas. ¿Por qué? Por la palabra de los apóstoles, en un sentido por la palabra de la predicación apostólica, en un sentido también por la palabra de la iglesia, porque así le plació a Cristo, y la inspiración que se requirió para las cartas es la misma inspiración que se requirió para los evangelios. No hay una inspiración, digamos, de menor jerarquía que otra. Todo es palabra de Dios de una forma orgánica y plenaria. Eso es importante. Ahora, ¿eso qué establece? Establece lo que ya hemos venido tratando con relación a la autoridad. Y aquí quiero que recordemos lo que nuestra confesión dice. Igual la confesión de Westminster ustedes saben que es muy similar. También tiene esta misma formulación. Las Santas Escrituras son la única, toda suficiente, segura e infalible regla del conocimiento, fe y obediencia salvadoras. Lo que tiene que ver con la salvación, ¿dónde está revelado? La fuente es la Escritura, como única o como sola Escritura. Ya también hemos explicado lo que esto significa en el contexto de la Reforma, ¿cierto? Ahora, ¿qué implica para la revelación especial todo esto? Que el consejo de Dios tocante a la salvación está expresamente contenido y cerrado en la Escritura, el canon. No vamos a hablar de las reglas de discernimiento del canon, porque no es nuestra competencia en esta materia, pero aquí vuelvo a citar el capítulo 1, párrafo 6 de la Escritura. Y aquí vamos a hablar algo de lo implícito. Jonathan, yo puedo proyectar la pantalla, ¿verdad? Claro que sí, pastor. Vamos a ver, déjeme buscar algo y a ver si lo encuentro y los proyectos para el tema de lo implícito. Que quiero que vean algo. Está en la enseñanza de... Bueno, alguien que pueda buscar... Ah, bueno, yo lo tengo más fácil. Capítulo 1 de la confesión, párrafo 6. Los que la tengan lo pueden leer. Todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la salvación, la fe y la vida del hombre están expresamente expuestas o implícitamente reveladas en las Escrituras. Y a esa revelación de su voluntad nada será añadido, ni por nuevas revelaciones del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Aquí es donde entra un tema especialmente interesante y es lo implícito. Todos conocemos el término, ¿verdad? De algo implícito. ¿Alguien tiene alguna duda sobre a qué se refiere con implícito? Contenido en sí mismo, entendido en sí mismo. Que no necesita ser explicado, sino que ya está explicado a sí mismo. Esa parte de contenido en sí mismo es importante. Implícito, ahora quiero, ¿cómo hago? Ah, Jonathan, pero es que no estoy en el... ¿Hasta dónde? No estoy en el...
Te lo puedo enviar y tú lo compartes. No estoy en el computador, o sea, tengo el computador, pero no tengo aquí el... Ah, el Zoom, ok. El Zoom lo tiene en el celular. Ajá, Bueno, mándemelo por WhatsApp. ya te lo mando por WhatsApp para... que quiero que vean un diagramita. ¿Lo mando al grupo o...? Sí, mándalo al grupo y yo lo comparto por acá, por Y Zoom. de paso cualquiera lo puede revisar ahí. Exacto, exacto. La idea es hacer de pronto un ejercicio sobre el tema de lo implícito. Ahí lo envié y está en la segunda página. Ok. Hay un cuadrito, una pirámide. Ok, ya lo voy a buscar. Ahí lo alcanzan a ver todos. Sí. ¿Ven bien? ¿Sí lo ven? Sí, claro. Sí se ve. Ejemplo de un mandato negativo, ¿cierto? El clásico no matar. ¿Cuál es ahora? El mandato está construido como una prohibición negativa general, no matar, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que está implícito en el no matar? Proteger la vida del ser creador, profe. Ajá, entonces uno entiende que cuando Dios dice no maten, lo que se está protegiendo es que La vida. la vida, ¿cierto? En especial, ¿por qué? ¿Cuál es la razón, la justificación? Porque los mandatos tienen una justificación y cuando se busca la justificación del mandato, por lo general se logra encontrar un principio que ese mandato específico está protegiendo. En este caso, pues es más o menos evidente, y por ahí es donde lo implícito es evidente, que cuando el texto dice no matarás, la razón que está derivada de eso es que la vida es un bien valioso, luego la vida es algo que se debe proteger, por eso la ley debe prohibir que se atente contra la vida. Ahora, eso tiene además una justificación mayor, y es que el ser humano ha sido creado ¿a qué? A imagen y semejanza de Dios. Y esa imagen y semejanza debe ser ¿qué cosa? Protegida, ¿cierto? La imagen y semejanza de Dios debe ser protegida. Ahora, ¿protegida en qué sentido? ¿Qué significa la palabra vida? Sería la pregunta que nosotros debemos hacer. ¿Cuáles son los significados a lo que nosotros le atribuimos a la palabra vida? A ver, alguien que haga el ejercicio. ¿Ah? Todo lo que respira No, pero en el contexto del mandamiento de no matarás, porque se refiere al ser humano.
Pero ¿qué es lo que Ok. consideramos vida? Lo que es creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué más? A ver, Don de Dios. ajá, un don de Dios. Ahora, vida, ¿qué dimensiones tiene? Una dimensión corporal, ¿cierto? Biológica, psicológica y espiritual. Ajá. Tiene una dimensión biológica, psicológica y espiritual. Y cuando hablamos de dimensión biológica, nos estamos refiriendo a qué cosa? Bios, vida, pero también cuerpo, ¿cierto? El ser humano, porque acuérdense que el no matar está en el contexto de no matar a un ser humano, está en el contexto de la corporalidad. Entonces nosotros podríamos llegar a decir que el mandato protege el cuerpo, ¿cierto? Así es. Ahora, ahí dice, ¿cuidarás el cuerpo de tu prójimo? ¿O no tocarás el cuerpo de tu prójimo? O sea, no lo dice expresamente, No lo a dice. eso es a lo que yo lo No quiero lo- llevar. No lo dice directamente. No lo dice ¿Cierto? explícitamente, pero está implícito. Está implícito. No es un invento que alguien diga, no, es que ahí voy a convertir este mandamiento de no matarás en cualquier otra cosa y lógica. Dice, no matar. ¿A qué se refiere? Hay una prohibición de una acción, ¿cierto? ¿Cuál es la acción que yo no debo ejecutar, que la persona no debe ejecutar? Tomar la vida. Destruir el cuerpo de otro. Ajá, entonces, tomar la vida en el sentido de destruir el cuerpo. Ese es un primer sentido. Pero, ¿qué más es vida? Parte espiritual y psicológica. Ajá. Entonces, por ejemplo, cuando yo hablo mal de alguien, ¿se entiende que estoy dañando su vida? Psicológica. Claro. Entonces, la vida que se protege con el no matarás se puede llegar a extender a la vida de relación de alguien, destruir la buena honra de alguien, es Claro. atentar contra su vida. Claro, en términos general, sí. En términos de un principio que se deriva de Claro. eso, ¿cierto? Porque Por ejemplo, ese, el versículo que dice, no solamente una persona mata a otra o es un asesinato, sino aquella que odia a un hermano. Ya el ajá, odio, exacto. claro. Entonces No ahí lo está vemos matando cómo físicamente, sí, pero psicológicamente sí. no estoy matándolo físicamente, pero si yo destruyo su buen nombre y con la destrucción del buen nombre destruyo las relaciones sociales que él tiene, es una forma de decir afectaste la vida, ¿cierto? Así es. Entonces, por ejemplo, este mandamiento tiene detrás unos principios. Ahora, ¿de dónde sale? ¿Hasta dónde a la cúspide de la pirámide es Dios, ¿cierto? Sí. Porque los mandamientos nos muestran un atributo divino. ¿Cuál es el atributo divino que nos muestra el no matar? Por ejemplo, cuando se consagra el no matarás, uno puede decir, bueno, está protegiendo la santidad de la vida humana. La vida tiene un carácter sagrado en tanto que la vida es don de Dios. ¿cierto? Y en tanto la vida es don de Dios, hay un límite de la acción del ser humano sobre la vida de otro, porque no puede apropiarse de la vida de otro. Ahora, podríamos entender que el mandamiento de no matarás establece un principio de no agresión hacia otra persona. ¿Cómo? Claro que sí. Sí, sí. De hecho, pudiéramos relacionarlo con la justicia. Ajá. No matar a alguien es un acto de injusticia, vulnera la justicia de Dios mismo, porque Dios es el dueño de la vida, es un atentado injusto, todo eso, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el principio de no agresión.
Alguien puede decir, ay, usted se está inventando ese cuento del principio de no agresión. No, ¿está implícito ahí o no está implícito? Claro que sí. Está implícito porque para yo matar a alguien, ¿qué necesito? Agredirlo, Agredirlo. Violentarlo. violentarlo. Entonces, bueno, otra cosa, está prohibida la violencia. Claro. Claro, porque la violencia es el instrumento para matar. Para matar. Entonces, aquí establecemos ese conjunto de principios, ¿cierto? El no agresión, no violencia, todo eso. Ahora, este conjunto de principios implícitos debo armonizarlos con otro tipo de principios, ¿cierto? La sistematización. Pero resulta que ahí dice no matar, y eso es Éxodo 20. Pero en Génesis dice que el que matare a otro, el que derramare la sangre de una persona, su sangre será derramada. Bien. Y uno dice, bueno, eso parece contrariar el principio de no agresión o el principio de que hemos venido tratando. ¿Cómo se armoniza? Porque es que el otro texto está hablando también de la justicia, de la retribución, establece un principio de retribución que incluso nos sirve para la sanción de acá, porque cuando el texto dice no matarás, el texto aquí no nos está dando ¿y qué pasa? No nos está dando la respuesta a la pregunta ¿y qué pasa si alguien mata? A ver, ¿qué pasa si alguien mata? ¿Podemos responder desde ese solo texto? Si vamos a que Él es don de Dios, la primera respuesta sería, si la vida es don de Dios y alguien mata, ¿ofende a Dios? Claro. Sí. ¿Ofende la santidad de Dios? Sí. Claro. ¿Ofende la justicia de Dios? Claro. Sí. Ahora, ¿pero qué ha dicho Dios sobre la consecuencia de vulnerar ese mandamiento? Ya vemos. Entonces, vamos al principio de la justicia. ¿Dónde está expresada la sanción? Bueno, ahí en Génesis nos dice una cosa y podemos ir mirando. Entonces, la teología va construyendo esos principios que son implícitos en el texto, los va sistematizando y los va, digamos, estableciendo. Ahora, ¿qué puede llegar a pasar? Que encontremos principios que al parecer chocan entre sí. Pero en ese caso, lo que la escritura nos manda es establecer cuáles principios deben prevalecer sobre otros. Hay un principio de protección de la vida, principio general, ¿cierto? Está claro. Pero, ¿qué pasa cuando alguien injustamente acaba con la vida de otra persona? ¿Se puede suspender el principio de la protección de la vida por un principio de justicia? Sí. Dios dice, morirá aquel que viole el principio de no matar, ¿cierto? Entonces, ahora, Claro. no, este caso que yo estoy colocando aquí es un caso más o menos evidente, o sea, sencillo, porque tiene fines pedagógicos, o sea, tiene fin que ustedes vayan viendo cómo se deducen los principios. Y cuando alguien dice, es que el cristianismo debe defender el principio de no agresión, porque está implícito en la Biblia, y ese principio tiene la misma autoridad. ¿Por qué? Porque así como dice no matarás, también implícitamente está el no agredir injustificadamente a alguien. Eso tiene la misma connotación. No es que el no agredir o el principio de no agresión sea inferior al de no matar, porque precisamente busca la protección de la vida en su integridad. Ahora, agredir a alguien moralmente, me refiero a por ejemplo, a dañar su vida, su buen nombre y todo eso es la vida. Recuerden que incluso Dios habla en ese mismo texto, yo cito en los versículos donde dicen, donde Dios habla de que si dices necio o fato a tu hermano es como si lo hubieras matado prácticamente. Bien. Entonces hay un principio
de proteger la vida. Ahora, proteger la vida es solamente en la parte física. No, No, ¿verdad? Sino en la parte espiritual. psicológica, espiritual, todo eso. La vida es algo integral, porque la vida porque el ser humano, porque la vida del ser humano, y ahora vemos antropología, cómo está estructurada la vida del ser humano de acuerdo al relato de la Biblia. Por una parte material y una parte espiritual. Espiritual. Entonces, yo puedo dañar la parte espiritual también. Puedo atentar contra eso, y eso sería un atentado contra su vida. Y es más, la misma escritura dice que hay ocasiones en las que se puede dañar el cuerpo sin afectar, ¿se acuerdan? El alma. Dice, hay unos que pueden matar el cuerpo, pero no pueden tocar, ¿qué cosa? El alma. El alma. Pero también hay, por ejemplo, la herejía, y aquí es donde nosotros entendemos por qué se compara a los falsos maestros con Caín en Judas, porque la herejía mata. ¿Sí ven? Por eso son asesinos como Caín. Esa es la razón por la cual la Biblia les compara con Caín. Sí, es un atentado contra el espíritu. Claro, es un atentado contra el espíritu, equivaldría a destruir la vida de ese ser humano. Ahora, no lo está matando físicamente, ¿cierto? Si usted lo ve, sigue por ahí caminando o actuando y haciendo muchas cosas, pero su alma ha sido comprometida, su vida ha sido comprometida. Entonces, esto nos muestra cómo nosotros, cómo esta parte de los principios, la derivación de principios es muy importante. Si usted quiere desarrollar cómo se hace el procedimiento metodológico, yo ven, bueno, déjenme y les busco acá. Ustedes se acuerdan en hermenéutica el texto de Scott Duval. Déjenme ver si hacemos la misma operación. Hermenéutica. Y te lo mando. Jonathan, no sé si lo tienen por ahí. Igual, no vamos a desarrollar hasta a fondo todo esto, porque solamente el ejemplo va a desarrollar lo implícito. Porque algunas personas, y aquí es donde entra el biblicismo, en el sentido negativo de solo es mandato lo que yo puedo encontrar directamente que diga no harás tal cosa. ¿Ya ven? Entonces, un ejemplo sería el de fumar. No, la Biblia nunca dice que yo no fume. ¿Usted qué respondería? No, claro que sí. Hay un principio bíblico que dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pues ya Ajá. Claro. Y entonces, desde este mismo texto que estamos analizando dice, claro que hay una prohibición. Dice, no matarás, y eso te incluye a ti porque la vida no es tu propiedad, sino que tú eres, ¿qué? Administrador. Por lo Mayordomo tanto, de la salud. Sí. Mayordomo, no dueño. Tu cuerpo tiene un dueño, que Adelante, es Miguel. Dios. Y en ese sentido, uno puede decirle a la persona, lo que pasa es que el mandamiento de no matarás incluye la acción que otro ejerza sobre ti, pero también incluye tu acción contra ti mismo. ¿Por qué? Porque tú no eres dueño, eres mayordomo. ¿Hay alguien con la manito levantada? Miguel. Castillo. ¿Castillo Miguel o Castillo otro? Castillo Miguel. Ah, bueno, Miguel. Soy yo, Miguel. Aló. Ajá, Adelante. sí. ¿Cómo está, pastor? Buenas noches. ¿Qué más, Miguel? Qué bueno verte por aquí. Ajá, esa es la idea. Pero el tema
de la vida trasciende muchas esferas, como usted lo estaba indicando, y hace unos segundos recalcó el ejemplo de la persona que fuma. Pero si vamos más allá, creo que también estaría pues la persona que hace mal uso de la comida, la persona que trabaja en excesos, la persona que no duerme lo necesario, pues también estaría atentando contra su propia vida, y eso sería aún más grave, porque a veces pues es más fácil ver ciertas cosas como que alguien que fuma, alguien que toma, pero veamos las personas que por lo menos comen de manera excesiva, no descansan lo necesario, no se ejercitan, no hacen un buen uso de su cuerpo, porque es que yo creo que a veces tendemos a creer que todo lo que esté penado, esté legalizado, legislado, es lo que hace daño, pero hay muchas conductas o comportamientos del ser humano que son atentativas de la vida, de la integridad personal, pero como tal no están legisladas, tales como las que le acabé de mencionar hace unos segundos. Ajá, entonces, ¿qué queremos decir? Esa parte que Miguel dio en el punto. Entonces, hay una mentalidad de que muchas personas dicen, pero es que la Biblia no dice que yo tenga que dormir X cantidad de horas al día, ¿cierto? Entonces, si yo someto a mi cuerpo a un abuso, eso no pasa nada, porque además de eso es mi cuerpo y yo no le estoy haciendo, entre comillas, mal a nadie. Pero si ya uno va dentro del tema de, no, espérate, la vida es un don de Dios, no es tuyo en el sentido de algo que tú puedas usar como tú quieras, sino que tiene cierta propósito, porque el propósito con el cual Dios te dio el cuerpo entra dentro de la mayordomía. Entonces, eso nos lleva a que algunas personas creen que ¿qué es lo mandado en la Biblia? Solamente lo que dice explícitamente. Pero el punto que queríamos ver aquí es que hay cosas implícitas que son derivaciones justificadas de la Biblia y que por lo tanto también son obligatorias. Entonces, a veces, por ejemplo, hay una teología del cuerpo, un uso legítimo del cuerpo. Y a veces nosotros simplemente queremos hacer teología buscando el versículo expreso para todo. Y, por ejemplo, no hay un versículo sobre la clonación. No hay un versículo sobre la inseminación artificial. No hay miren algo, no hay un versículo sobre la transfusión de sangre. Y todos sabemos que hay el tema complejísimo de los testigos de Jehová con el tema de la transfusión de sangre, ¿cierto? Porque ellos toman un versículo de Levítico que dice, no tomarás. Pero el versículo tiene que ver con la comida ritual de sangre, o sea, con comer, porque es que en la época que se escribe Levítico, ni señales de una transfusión de sangre. Eso no estaba, digamos, en el horizonte cultural del autor, aunque evidentemente Dios, en su omnisciencia, podría prevenir y ver todas las invenciones científicas y regular todo eso, y de pronto a la gente de esa época no lo hubiera entendido y hubiera dicho no harás transfusión de sangre, pero hoy lo entenderíamos. Pero el hecho es que cómo se resolverían ese tipo de situaciones donde uno no encuentra en la Biblia no te harás transfusión de sangre. ¿Cómo se resolvería? Ahí está la mano creo que es Gaspar el que tiene la mano y después Miguel. Sí, bueno, pero con la pregunta que usted hace, pues no, es para, digamos, aclarar o digamos, que usted me aclare con respecto a que algunos principios chocan. Algunos principios chocan en la Biblia. Lo que hace pensar es que, por ejemplo, hay algunos casos que los principios, por decirlo así, en una forma, entre comillas, se pueden violar. O sí, sea, unas
opciones. Voy a ponerles un ejemplo, el de el pan consagrado a el pan de la proposición. ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí, claro, claro, de David, claro. Sí. David, entonces dice Sí, David, ese pan era eso. sagrado, ¿cierto? Era sagrado. No podía entrar solamente el sumo sacerdote al tabernáculo. Ese pan no lo podían consumir sino los levitas, ¿cierto? Exactamente. Otro, la mentira. Mentir es malo. Claro, puede llegar a haber situaciones, por ejemplo, donde pongo, bueno, la prostituta un caso primero y el otro después. Claro. El primero, el de David, que es un ejemplo bíblico que es muy claro. El pan de la proposición, que está prohibido que lo consuma cualquier otra persona que no sea levita. Pero hay una situación de guerra, David llega al templo, no hay comida, solo está el pan para los levitas. Y David dice, denle el pan a las personas. Entonces uno dice, bueno, hay un mandamiento por acá y David hace una ponderación. Y miren algo, este ejercicio, que si ustedes hacen la revisión, esto que yo les estoy diciendo aquí se usa hoy para la ponderación de principios constitucionales, pero esto es un ejercicio que estaba en la Misná. En el siglo II antes de Cristo, los rabinos judíos hacían el ejercicio de la escritura, derivar principios y después aplicarlos. Entonces, David, ¿qué soluciona? Él dice, aquí, ¿qué se debe proteger primero? La vida, ¿cierto? La vida, claro. Sobre un principio litúrgico que es este pan solo sagrado, que se consume por los sacerdotes. Pero hay una situación excepcional donde se pondera una cosa sobre la otra. Cuando la vida humana prima sobre esto. Ahora, Jesús también lo hizo, ¿se acuerdan? En el sábado. Claro. Él le dice, ¿qué es lícito hacer? ¿Esto, salvar la vida o condenarla? Dice, bueno, ahora, otro ejercicio. Está prohibido el trabajo en el día de reposo. Claro. Pero Hebreos dice, pero el sacerdote trabaja en el día de reposo. Dice, y es sin culpa. Es decir, hay una situación que le exceptúa de cumplir el precepto. ¿Por qué? Porque hay un precepto superior. Ese ejercicio se hace hoy en día todavía con relación a temas constitucionales, se sigue utilizando. El mentir, papá, el mentir. Bueno, el mentir en el tema, por ejemplo, les pongo un ejemplo concreto. Para salvar la vida de otro. La prostituta Rat. Ajá. Y en la Alemania nazi, le preguntan a los pastores que estaban encarcelados, ¿usted sabe dónde están los miembros de su iglesia? Y ahí uno se pregunta, bueno, ¿debo yo decirle la verdad sabiendo que lo que va a pasar con ellos es que los van a matar? Muchos decían, no lo voy a decir, y otros decían, no sé. No, y obviamente que sí sabían. Pero aquí se hace un ejercicio de ello, hay una protección de la vida que es más valiosa que la obligación de decir la verdad, porque la obligación de decir la verdad, en este caso en particular, va a terminar en la muerte de alguien que además está bajo mi cuidado y protección como pastor. Entonces, esos casos son difíciles. Ahora, hay casos aquí, en estos casos, en este ejercicio de ponderación, de ejercicio de establecer principios y su prevalencia, es que entra el tema de la conciencia, porque alguien puede ponderar diferente a como yo lo hago y esa persona en conciencia puede decir, no, yo prefiero decir que sí sé, pero que no lo voy a decir y que me maten a mí antes que decirlo. Otra persona dice, no, lo correcto es que tú digas que no sabes, porque si no te van a forzar a que lo digas y en fin. Y ahí esos son los casos difíciles, los que se convierten en casos de conciencia. Miguel. Miguel, ¿dejaste la mano levantada o la levantaste otra vez? No. Aló.
Ajá. Yo levanté otra vez la mano. Ok. La pregunta mía es la siguiente. Usted hablaba acerca de la clonación. Ajá. Señor, ese ejemplo, la irrepetibilidad, perdón, humana. Me llamó mucho el ejemplo, pero me llamaba desde el punto de vista porque, bueno, lo veo como abogado. El ordenamiento procesal, el ordenamiento penal de nuestro país contempla la clonación como delito, bueno, que su nombre técnico no es ese, pero actualmente, hasta el momento, ese delito todavía no se ha consumado. Es decir, el legislador, valga la redundancia, legisló para un futuro. Para impedir. No, legisló a futuro. Por eso, legisló para impedir una conducta. A un futuro, exactamente. Ajá. Porque primero son los hechos, después la sociedad se pone de acuerdo en que si están bien o están mal. Una vez habiendo consenso en que están mal, legislamos en el ámbito del derecho penal. ¿Para qué? Para proteger los bienes jurídicos tutelados como la vida, la libertad y en fin. Mi pregunta es la siguiente. En la Biblia podemos encontrar casos en que el Señor haya decretado mandamientos hacia futuro o ya todo ya ha pasado. Ahí, acuérdense que hay mandamientos, por ejemplo, cuando dice, cuando entres en la tierra no harás tal cosa. Eso creo que son a futuro, pero yo ponía el ejemplo y es porque en la Biblia no vamos a encontrar un mandato expreso sobre el tema, por ejemplo, de la clonación. Entonces alguien puede decir, bueno, la Biblia no dice nada sobre eso, entonces es un acto indiferente a la ética bíblica. Yo diría, no es un acto indiferente a la ética bíblica. Reconocemos que de pronto no hay un mandato que diga no clonarás o no repetirás a un ser humano o como quiera que sea. Pero aquí es donde entra, hay algo implícito que solucione el tema, donde yo pueda desprender un mandato implícito. Ese sería un ejercicio de investigación teológica, por ejemplo. ¿Ya ven? En esos temas así donde no hay algo explícito, hay que consultar si no se puede desprender de ahí algo implícito. Jonathan, en el libro que te pasé, ¿me puedes hacer el favor y buscas la página 38? Ok. Esa. Más abajito donde hay como un muñequito. Ese muñequito. Ahí. La parte del muñequito. La puedes, bueno, ustedes la ven bien ahí. La del puente. Ajá, la del puente. Ok. Sí, pastor, lo vemos bien. Ok, bueno. Entonces, mire, la Biblia fue escrita en una cultura diferente, ¿cierto? En un lenguaje diferente, en un tiempo diferente, en situaciones distintas. La pregunta es, ¿cómo entonces aplicamos eso que fue escrito en ese tiempo diferente al tiempo presente? Aquí es donde cobra relevancia el tema de lo implícito o de los principios que se derivan de los textos explícitos. De tal manera que el trabajo teológico es armonizar, desarrollar, percibir, entender eso implícito y a partir de ahí dar orientaciones éticas para el tiempo presente. Más adelante, en la página 41, Jonathan,
hay una parte donde dice paso 1, paso 2, paso 3. Usando esa metáfora, él dice, ¿qué es lo primero que se hace a nivel de exégesis? Dice, entender el texto, pero entenderlo en qué le dice el texto a la audiencia original. Es decir, por ejemplo, ¿qué le dijo Pablo a Timoteo? ¿Cierto? Después de eso, bueno, ¿cuál es la diferencia entre la situación de Timoteo y mi situación hoy? Ellos usando la metáfora que del puente dice, la anchura del río. ¿Cuál es el principio teológico que está subyacente a ese precepto específico? Es decir, ¿cuál es el principio teológico que está subyacente al precepto de no matarás? ¿Y cómo aplico yo ese principio a la vida presente, a la vida actual? Bueno, el creyente debe proteger la vida entendida como ¿qué? La vida entendida en su dimensión corporal y también la vida entendida en su dimensión espiritual, porque el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, y cuando vamos al Génesis, la imagen y la semejanza está en la dimensión mental, capacidad de razonamiento, capacidad de pensamiento, capacidad de ejercicio de mayordomía, capacidad de dominio sobre la creación, sexualidad, y además de eso, también corporalidad, trabajo, todo eso, cómo lo traigo yo al tiempo presente y hago una formulación teológica para resolver una situación actual. Ahora, evidentemente, este no es el tema de la clase de hoy. Estoy poniendo un ejemplo para que se entienda lo que la confesión dice, todo el consejo de Dios tocante a las cosas necesarias para su propia gloria, para la salvación, la fe y la vida del hombre está expresamente o implícitamente revelado en las Escrituras. ¿Cierto? Ahora, derivar eso no es fácil, ¿cierto? Es un reto. Yo he colocado ejemplos sencillos para efectos pedagógicos y que se entienda cómo la teología trabaja construyendo principios, pero no quiere decir que sea fácil. Sobre este punto, ¿alguna duda, pregunta, comentario? Pastor, bueno, si bien es cierto que hay cultura diferente, tiempo diferente, situación diferente, hay un hilo conductor que es el mismo, y es Dios y el hombre. Eso sí no cambia. Claro, y la revelación progresiva nos va ayudando a entender el desarrollo de esos principios, y hay algunos principios que están implícitos en un mandamiento, pero están explícitos en otra parte, también puede pasar. Cuando dice el que dice fatuo o necio a su hermano es como si lo hubiera matado. Y dice, bueno, listo. Entonces, mira, eso que estaba implícito allá. Por ejemplo, mire, hay otra forma como el mandato se interpreta, y es todo precepto negativo lleva implícito un mandato positivo. El ejemplo que estamos viendo, no matarás, ¿cierto? Es negativo en el sentido, me prohíbe a mí ejercer una violencia o agresión injustificada para despojar a alguien de su vida. Pero pregunto, ¿tendrá una dimensión positiva eso? Ejemplo, ¿puede derivarse una obligación moral de que yo, si tengo la posibilidad de impedir la muerte de alguien, lo haga? Claro. Para defender la vida, sí. Defender la vida, ¿cierto? Sí. Proteger la vida. Entonces, no matarás, prohibición negativa para atentar contra la vida. Pero si yo lo convierto en algo, en un precepto, yo lo puedo convertir en un precepto positivo. Protegerás la vida, guardarás la vida. Serás guarda de tu hermano. Es relativo. Eso es lo que podemos decir, el principio puede llegar a ser relativo.
No, es que el principio el tema es la aplicación, que un principio menor debe ceder a un principio mayor. Pero la relatividad aquí se trata de una fórmula diferente. Aquí se trata de lo que hoy se le llama la fórmula del peso. ¿Qué principio tiene mayor envergadura? ¿Ya ven? ¿Qué prima? Entonces, ¿qué prima? ¿Qué tiene mayor prevalencia? Pero no es que sea indistinto, porque la relatividad en general es que no existe esa verdad, y por eso es indistinto, es indiferente. Pero nosotros decimos, no es que sea indiferente, porque, por ejemplo, en el caso de David, no es que sea indiferente que ese pan sea para la consagrado y entonces se use para uso común. Dice, no, porque la situación excepcional no invalida el principio de que era un pan consagrado para los sacerdotes, y de hecho después de eso pues se sigue usando en su uso normal, salvo esa excepción por esa parte. Entonces, en este punto, para hablar de la fuente de la teología bíblica, de la teología, me quise referir a esa parte. De esa parte de los principios, ¿hay alguna duda? Porque yo sé que de pronto a veces no es muy común. Pastor, en la construcción de estos principios del teólogo creyente, ¿no podemos nosotros hacer un poco de énfasis o recordar que el director, el maestro de estas teologías que están construyendo principios explícitos y lo que se infiere de ellos para la construcción de eso, la presencia del Espíritu Santo en el teólogo? El teólogo solo expresa la metodología, digamos, didáctica, exegética, etcétera, etcétera, y que en ese disertar de la construcción de estos principios al construir teología, no mencione la dirección del Espíritu Santo cuando él dice que nos dirigirá a todo este tipo de verdades en la construcción de teología. ¿Se acuerdan el texto con el que iniciamos, bueno, hace varias clases ya, el de Segunda de Timoteo, que dice, reflexiona en lo que te digo y el Señor te dará entendimiento en todo? Entonces, la labor de la teología es la búsqueda de la comprensión, pero la búsqueda de la comprensión desde la fe, y eso tiene dos dimensiones. El uso del intelecto no se anula, pero no se trata de la razón sola, sino de la razón iluminada por la fe. De tal manera que en esto también es importante la condición espiritual del teólogo, cómo está su vida de comunión con Dios, cómo está su oración para que el mismo Espíritu le vaya guiando a la comprensión de esas verdades. No es un ejercicio solo de la razón, pero no es un ejercicio en el que se pueda omitir la razón. No sé si me explico. O sea, es complementario, no es excluyente. La metodología no nos exonera de la búsqueda de que el Espíritu Santo nos ilumine. Y a su vez, la búsqueda de que el Espíritu Santo nos ilumine no nos exonera. No, entonces ahora ya yo no le voy a prestar atención a cómo se hace una buena deducción, sino que yo lo que se me venga en la mente. Entonces, la complementariedad. Cuando Pablo ordena ser lleno del Espíritu, y otras cartas lo dicen, ¿cuál es la acción del creyente para ser lleno del Espíritu? Sabemos que la palabra de Dios en sí, la escrita que no esa es la palabra, la palabra de Dios, porque sí. No hay forma de llenarse del contenido de la verdad de Dios si no es por la palabra. Sí, sí. Lo otro es un misticismo, porque es que el misticismo ve ser llenos del Espíritu. Acuérdense que el Espíritu es una persona. ¿Ya ven? Comencemos por ahí. ¿Cómo es que yo soy lleno de una persona? Porque el misticismo es el que ve el Espíritu como una fuerza así, como que algo nebuloso, alguna cosa así. ¿Cómo me habla a mí el Espíritu? Ya, ¿cómo me lleno yo del Espíritu? El Espíritu, siendo persona, mora en mí, ¿cierto? La palabra. Sí, porque y ahora dice el Evangelio, mis palabras son espíritu y son vida.
pero no, aquí no estamos, ya hemos entendido, gracias a Dios, que la búsqueda por algunos, ¿cómo es? Pentecostales, por no ordenarle, por decir, por mencionar a alguien, ser lleno del Espíritu es como que buscan una fuerza, un misticismo, etcétera, etcétera. Pero la Biblia dice, ser lleno del Espíritu. Sabemos que al leer la palabra y solamente con el razonamiento, sin que el Espíritu Santo guíe, se vuelve un intelectualismo académico, ¿verdad? Ajá, Entonces se vuelve un intelectualismo académico, una teología por la teología en sí, literal, académica, todas esas cosas. Pero lógicamente Dios nos manda a observar a los maestros, a los pastores en su conducta, en su proceder. Y una de las cosas hermosas y lindas del teólogo consagrado al Señor es que transmite la verdad con una acción espiritual, se llama la humildad, ese don, esa parte del fruto del Espíritu, que es la amabilidad, la mansedumbre, la humildad, con que a sabiendas, mire, Jesucristo que sabía todas las cosas, las transmitía con una humildad, pero el que lo oía le decía, pero este es un maestro, ¿por qué dice estas cosas? Porque estaba lleno del Espíritu. Él mismo dijo, el Espíritu Santo lo llenaba para miren, él. Sí. el estudio debe ir acompañado de esa oración. Y al ser el Espíritu Santo una persona divina, esa persona dialoga con nosotros. ¿Cómo lo hace? Por su palabra. Y además de eso, por una guía interior. Acuérdense que Romanos habla de que el Espíritu, de que a veces nosotros gemimos indeciblemente, pero el Espíritu sabe lo que hay en nuestro corazón. Intercede por nosotros. O sea, hay una morada que es interior del Espíritu Santo. Pero ojo, ¿cómo se alimenta el Espíritu Santo en nuestro interior? No contristéis al Espíritu Santo, ¿verdad? Y eso se refiere a no vivir una vida en desordenada a la voluntad del Espíritu, no vivir una vida licenciosa con el pecado, porque eso constricta al Espíritu Santo. Y cuando nosotros contristamos al Espíritu Santo, nuestro entendimiento también se entenebrece. ¿Recuerdan? Nuestra conciencia se va cauterizando. Entonces, evidentemente, si un teólogo quiere tener una luz espiritual, debe, uno, alimentar al Espíritu Santo que vive en él y se alimenta con la misma palabra de Dios, y debe guardar su vida en santidad para que su vida correctamente vivida se convierta en un canal de bendición para las otras personas. ¿Se acuerdan cuando les ponía el ejemplo del médico? Es posible que su vida moral no tenga una gran incidencia en la parte de su conocimiento técnico, pero no es así en el pastor, no es así en el teólogo, porque su vida moral sí le va a dar una claridad para poder discernir, para poder ayudar, si él mismo no tiene una vida ordenada por el Espíritu, ¿cómo es que va a ayudar a otra persona que ordene su vida de acuerdo al Espíritu? Ya ven, es muy difícil. No tendría autoridad. Comenzando por ahí. Ahora, aquí quedó, entonces, venga, este es un testigo que les recomiendo que lean. Yo no sé, Jonathan está compartiendo pantalla todavía, ¿verdad? Bueno, ese de hermenéutica, ojalá lo revisen con calma, ¿cierto? Pero ya no podemos detenernos aquí porque la idea no es trabajar la exégesis y cómo se derivan principios de exégesis. Pero ahí les queda el material para que lo aprendan. En aquí se ve. Dios, están viendo la pantalla. De Dios y su decreto. De Dios y su decreto. Él habla del tema del biblicismo. Dice, hay un peligro en negar la validez de la razón, que no consiste simplemente en rechazar el método de la fe reformada y buena parte de sus materiales. El peligro es un biblicismo que rechaza la revelación general, la creación, y se ciega con una invocación falsa e innecesaria de la suficiencia de las escrituras.
Por tanto, el biblicista rechazará términos y construcciones de la teología que según él no se encuentran en la Biblia. Pero tendrá que abandonar entonces el término Trinidad y muchas otras cosas del sistema de la fe cristiana. El conocimiento que acumulamos por medio de la razón no puede contradecir la palabra de Dios, ni puede abarcar dentro de sí al Dios incomprensible. Pero el biblicista que rechaza la razón argumenta usando razones y deducciones para eliminar precisamente la validez de la razón y las deducciones. Esto es irracional. Y aquí pasamos al tema de la revelación general. Ya creo que conocemos el término de la revelación general. La Confesión de Fe de Londres, en el capítulo 1, en el párrafo 1, dice de la siguiente manera: aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y la providencia manifiestan la bondad, sabiduría y poder de Dios, de tal manera que los hombres quedan sin excusa, sin embargo, no son suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. ¿Se acuerdan lo mismo que decía Tomás cuando en la cuestión 1? La que estudiábamos el sábado, sobre la revelación, la luz natural, la razón, cómo la teología natural no puede llegar al conocimiento de la salvación. Las verdades salvíficas solo están contenidas ¿en dónde? En la revelación que en la escritura, en la revelación especial. Ahora, Romanos 2 del 14 al 16, ¿quién lo lee? Bueno, Romanos 1, 18. ¿Quién lo lee primero? Aquí no tengo la... ¿Quién lo puede leer? Yo lo leo, pastor. Ajá. Dice de la siguiente manera. Ya por título, la culpabilidad del hombre, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. 19. El 19 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Alguien tiene, bueno, yo tengo aquí Biblia de la Nueva Biblia de las Américas. ¿Alguien tiene otra traducción diferente del versículo 19? NTV o la internacional o alguna otra versión? ¿O alguien que tenga esa aplicación? Aló. ¿Me escuchas? Ajá. Sí. Bueno, en la NBI dice, me explico, 2 puntos. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. La NTV dice, ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente. Y la traducción al lenguaje actual dice, esa gente sabe todo lo que se puede saber acerca de Dios, pues Dios mismo se lo ha mostrado. Ok. No ¿Recuerdan si cuando... ¿Quieres que lea otra? Ajá, no, esa. Y esta, la Nueva Biblia de las Américas dice así. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Recuerdan que ya la filosofía manejaba lo que se llaman los principios evidentes, y ya lo hablamos en la clase anterior. El primer principio por excelencia evidente y que no puede ser negado es el principio de no contradicción, ¿cierto? Porque son cosas que la mente humana percibe y que son evidentes en sí misma y que no pueden negar. Bueno, es lo mismo acá, dice, la creación evidentemente, o sea, de una forma muy clara, manifiesta cosas sobre Dios. ¿Qué cosas? Versículo 20.
porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendida por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Revelación general es general en dos sentidos. En el sentido de que su contenido es general, pero también en el sentido de que va dirigido a todas las personas, tanto creyentes como incrédulos. El incrédulo puede llegar a decir, oye, sí, es lógico decir que esto tiene un diseño, porque concuerda con que la creación tenga un diseño. Es lógico decir que quien hizo esto tiene un gran poder. Es lógico decir que quien hizo esto tiene una gran inteligencia. Pero ¿quién es? Esa revelación general no llega hasta decir eso. Y decir que el que hizo eso es Cristo, tampoco llega a la revelación general a decir eso. Pero lo cierto es que la revelación general transmite cierto conocimiento. En la conciencia humana hay ciertas ideas, y aquí viene el debate de si son innatas o no son innatas. Yo creo que sí son innatas, pero igual, para los efectos académicos ahora, sea que una persona sea innatista y crea que a partir de la imagen de Dios en el hombre tiene un contenido, aunque sea mínimo, de ciertas verdades esenciales, como la verdad de Dios, el germen de la religión, como lo llamaba Calvino, o una idea de Dios en su corazón, o como decía Agustín en las confesiones, tiene un vacío de Dios, un vacío que solo puede ser llenado por Dios, o que Dios haya diseñado su mente de tal manera que pueda llegar a deducir estas verdades a partir de la evidencia empírica. Por cualquiera de las dos cosas, el tema es que la revelación general transmite un conocimiento y es un conocimiento cierto de Dios. Cierto no quiere decir perfecto, es decir, el ser humano puede llegar a deducir, hay un Dios, hay un poder sobrenatural, y eso explicaría el fenómeno religioso consecuente y constantemente difundido en todas las culturas del mundo. Se ha encontrado que las tribus más apartadas tienen una idea de la divinidad, sea en su mayoría distorsionada, es decir, politeísmo, ¿cuál es la otra forma? Animismo, politeísmo, en fin, pero tienen una idea de algo superior, algo que trasciende, un mundo después del físico y unos dioses, en fin, eso lo hay. Lo que Pablo le dijo a los atenienses, dice, en todo observo que sois muy religiosos. O sea, el hombre tiene un sentido de la religión en su corazón. ¿Ok? Eso es revelación, eso es la forma como el hombre está diseñado para tener esas ideas en su corazón, y además de eso las puede leer en la creación. Más adelante llegamos a Romanos 2, 14 y 16. Alguien que lo pueda leer. ¿Quién quiere leerlo? Leo, porque Ajá. cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. El día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Ok. ¿Alguien que tenga otras versiones? Me ayuda ahí. No sé si aquí puedes mirar varias versiones para entender, tratar de desentrañar el sentido. Repíteme la cita, Audu, por favor. Romanos 2, 14 al 16. Ok, ¿me escuchas? Sí, ahí se oye. Del 14 al 16, en la traducción al lenguaje actual dice,
porque los que no son judíos obedecen los mandatos de la ley de Dios, aunque no la conozcan, pues ellos mismos saben qué es lo bueno y qué es lo malo. Es como si tuvieran la ley escrita en su mente. Su conducta así lo demuestra, pues cuando piensan en algo, ya saben si eso está bien o mal. La buena noticia que yo anuncio enseña que Dios juzgará a toda la humanidad por medio de Cristo Jesús. En ese día Dios juzgará hasta los pensamientos más secretos. La Nueva Traducción Viviente dice: aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o les indican que están haciendo lo correcto. Y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. Y la NBI dice: de la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige. Ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi evangelio. Ok, otra fuente de la teología sería esta ley natural, lex natura, que es el juicio que está impregnado, digamos, en la conciencia del ser humano por tener la misma imagen y semejanza de Dios. Ahora, tampoco tenemos aquí el tiempo para desarrollar todo lo que implica, pero esta ley natural es, primero, una fuente muy importante de discernimiento moral y ético, y que ayuda a crear un puente con el incrédulo incluso, porque él puede llegar a seguir ciertos razonamientos y por eso, porque son evidentes, de acuerdo a lo que dice el texto, son evidentes. O sea, si se hace el ejercicio de razón adecuadamente, y ahí viene el tema del uso de la lógica, el uso de las reglas de la inferencia, y aquí vuelvo a apoyarme en lo que dice Renningham sobre el tema. Dice: las confesiones de fe afirman la luz de la naturaleza, es decir, la facultad que Dios ha dado a los hombres de razonar y acumular conocimiento mediante deducciones y comparaciones. La caída del hombre afecta su capacidad para razonar. Sin embargo, Romanos 1 enseña que el problema pecaminoso no es que sea incapaz de conocer a Dios mediante la razón, sino que detiene este conocimiento con injusticia y lo cambia por mentiras. Las confesiones de fe también afirman el uso de las consecuencias necesarias. Estas consecuencias son deducciones lógicas necesariamente contenidas en la palabra de Dios en virtud de otras declaraciones de la Biblia. ¿Qué dice la confesión? Párrafo 1, capítulo 1, párrafo 1. Aunque la luz de la naturaleza, la luz en el sentido de la enseñanza de la naturaleza, lo que ilumina la naturaleza, lo que la naturaleza nos permite comprender, dice: aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación, aquí habla la creación como la creación enseña, recuerde Salmo 19, los cielos cuentan la gloria, la providencia de Dios, el gobierno providencial de Dios, también nos enseña y manifiestan la bondad de Dios. La naturaleza, la creación, la providencia manifiestan la bondad de Dios, la sabiduría y el poder de Dios, de tal manera que los hombres quedan sin excusa. Sin embargo, no son suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por eso lo que veíamos en la clase anterior, la revelación especial era necesaria ¿para qué? Para la salvación, porque la revelación general solo
es suficiente para condenar justamente al hombre, de tal manera que ningún hombre puede decir, es que yo no sabía. Dice, no, ahí tenías los cielos que cuentan la gloria de Dios, y si veías los cielos, eres culpable. Porque tu misma conciencia te da la capacidad de ese juicio. Entonces, la revelación natural es percibida por esa razón humana. Ahora, esa razón humana es susceptible. Miren que la capacidad de razonar, digamos que es algo que viene como intuitivamente con el ser humano. Ahora, la capacidad de razonar, por supuesto, se puede perfeccionar y mejorar por un entrenamiento en las leyes de ese razonamiento, pero la mayoría de las personas no necesitan un entrenamiento especializado en lógica para hacer deducciones adecuadas, ¿cierto? De hecho, nosotros conocemos esa sabiduría popular donde los mayores o las personas mayores tienen una capacidad de inferir cosas que uno a veces no logra ver, pero que para ellos son naturales. Lógicamente, hay personas que tienen un entrenamiento por cualquier otra razón que llegan más allá. Pero en el tema de la revelación natural, estamos hablando de ley natural también cuando hablamos de que esa ley natural existe en virtud de la naturaleza humana. Es un orden o una disposición que hay en la razón humana para descubrir, según la cual la voluntad humana debe actuar para estar en concordancia con los fines que son necesarios para el ser humano. La ley no escrita o el derecho natural no es otra cosa que esta. Esa es cita de Maritain, Jacques Maritain, la encuentran en la bibliografía que les pasé. El desarrollo de la ley natural es antiguo, incluso antes de la redacción del Nuevo Testamento, antes de que Pablo escribiera estas palabras, ya había un desarrollo grande de la ley natural desde el estoicismo, porque el estoicismo planteó cerca del 350 al 250, ya planteó el concepto de naturaleza, de la cual se deriva el derecho natural, y ya esto también lo venía hablando o lo presuponía Platón cuando habla de una ley universal que se equipara con la conciencia cósmica del ser. Está consignado, esto fue importantísimo para el desarrollo del derecho romano, de tal manera que el concepto de ley natural que venía desde el estoicismo y que tenía ya raíces también en Platón y en Aristóteles, tiene su mayor desarrollo bajo la influencia del cristianismo a partir de este texto que vemos de Romanos 2, 14 al 16. En este texto hay un artículo interesante que ahora no recuerdo cómo se llama el profesor. Es un profesor de la Universidad de Navarra que tiene un artículo sobre la historia de la interpretación de Romanos 2.14 en la patrística y cómo también este texto fue uno de los ejes fundamentales de lo que se construyó el llamado derecho de gentes, el jus gentium, y pasó al derecho romano, y cómo el derecho romano, hasta muy entrado en la Edad Media, se construyó en gran manera sobre la conciencia de que había un derecho escrito y había un derecho que era natural y que pertenecía a la naturaleza de las cosas y a la naturaleza humana, y que el derecho no era solamente la ley escrita, sino también el derecho era esa ley natural, y que cuando había alguna inconsistencia entre la ley escrita y la ley natural debería prevalecer la ley natural. De hecho, el concepto clásico del derecho romano es que el derecho escrito versa sobre las cosas que son indiferentes. Un ejemplo, es indiferente que la ley de tránsito diga que se debe transitar por la derecha o por la izquierda, porque es algo
que si la ley dijera todo el mundo debe transitar por su izquierda o todo el mundo debe transitar por su derecha, es algo indiferente. O sea, no cambia el ser de las cosas. Pero hay cosas que sí no pueden ser sujetas a modificación humana porque no son indiferentes, sino al contrario. Por ejemplo, la manipulación del cuerpo no es indiferente porque el cuerpo tiene un uso natural. Entonces, esa parte es muy importante. Hay una cita que les quiero compartir y está en el Tratado de Cicerón sobre la República. Estamos hablando del 106 al 43 antes de Cristo. Y miren lo que dice Cicerón. Ciertamente existe una ley verdadera, conforme a la naturaleza, conocida de todos, constante, sempiterna. A esta ley no es lícito añadir o derogarle algo, ni tampoco eliminarla por completo. No podemos disolverla por medio del Senado o del pueblo. Tampoco hay que buscar otro comentador o intérprete de ella. No existe una ley en Roma, otra en Atenas, una ahora, otra en lo porvenir, sino que una misma ley eterna e inmutable rige toda la humanidad en todo tiempo, y hay un solo Dios como un maestro y señor de todos, autor, sancionador, promulgador de esta ley. Quien no la guarde se traiciona a sí mismo y ultraja a la naturaleza humana, y por ello sufre la máxima de las penas, aunque escape de los suplicios. Entonces, miren lo interesante de esta afirmación de Cicerón. Primero, porque es antes de la construcción de Romanos. Habla ya de sí mismo. Aristóteles también usa una expresión muy semejante a la de Romanos capítulo 2:14. Ley para sí mismos está en la Ética de Aristóteles también. Ahora, ¿esto por qué es importante hablarlo? Porque esta ley también haría parte de esa revelación general de la conciencia humana y es importante también para el trabajo de la teología. Ahora, esta ley no da acceso a la salvación, porque un gentil guarde una conciencia mínima de deberes morales no quiere decir que va a ser salvo. ¿Ok? Ahora, de este punto, ¿hay alguna pregunta, duda, comentario? También sé que hay poco conocimiento sobre el tema de la ley natural y poco conocimiento incluso del tema de la teología natural, porque es un tema que casi no tiene, digamos, circulación, incluso en ambientes reformados es visto como con sospecha. Y ahí les recomiendo, en el texto de Hawkes hay una parte que habla de teología natural, y el texto de Joel Beeke también tiene un capítulo sobre teología natural que habla del tema de los pros, los contras, el fundamento bíblico, las objeciones que se han presentado contra la ley natural y contra la revelación, en fin, toda esa parte, y contra la teología natural, que sería importante que la leyera, porque tampoco es una clase sobre teología natural, porque nada más el tema de la teología natural es un tema extensísimo. Pero aquí quiero que lo pensemos con calma. Ahora, de hecho, el libro, solo quiero compartir una cita más, y es la de Henry Metter en su clásico libro que se llama La Iglesia y el Estado. Expone cómo el cristianismo aporta una particular visión del derecho natural de la Biblia, desde la Biblia. Henry Metter en este libro dice lo siguiente:
Es también importante destacar que la teoría de los derechos naturales, que llegó a jugar tan importante papel en la lucha por las libertades modernas, no se originó con el calvinismo, pues ya venía siendo afirmada entre los antiguos griegos, o sea, entre los estoicos primitivamente, pero con referencia a la teoría de los derechos naturales, el calvinismo hizo dos cosas. Primero, estableció una correlación entre la teoría de los derechos naturales y la idea básica de la soberanía de Dios y la autoridad de las Escrituras. Segundo, transformó las enseñanzas sobre los derechos naturales en principios eficientes en pro de los derechos de los ciudadanos y en defensa de las libertades en contra de las formas tiránicas de gobierno. Las convicciones religiosas de nuestros antepasados impulsaron a estos a la acción y vinieron a ser la médula espiritual de las libertades políticas de sus países. El calvinismo fue el germen que vigorizó la moderna democracia. Y curiosamente, una de las herramientas de las ideas democráticas en los países calvinistas estaban relacionadas con el concepto de ley natural. Por ejemplo, por concepto de ley natural se habla de la participación de todas las personas en las decisiones que los afectan, porque todas tienen ese mismo derecho natural. Y así se fue originando todo el tema. Ahora, de tal manera que la ley natural la colocamos dentro del tema de la revelación general, porque hace parte de esa parte de la conciencia humana, de la conciencia de todo ser humano, aún del ser humano caído, tiene una conciencia moral, algunos límites morales, algunos más claros que otros, algunos tienen unos límites más, digamos, bien formados que otros, en fin, eso no es uniforme, pero sí, digamos que el teólogo complementa o entiende que a partir de esa ley natural también se ayuda a la formación teológica. Gaspar. Pastor, una pregunta. Si bien es cierto que la revelación especial es la que trae salvación, como usted siempre lo ha dicho, la ley natural no, pero y que prácticamente lo que se quiere decir es que a partir de la escritura, a partir, por decir así, del canon del Nuevo Testamento, es que empieza a introducirse, o Dios empieza a revelar lo especial para salvación. La pregunta es, antes del canon, los apóstoles, que no estaba todavía estipulado el canon, ¿cómo era juzgado los apóstoles para salvarse? O sea, ¿cómo se le presentaba a Dios? Porque Dios, la ley, la revelación especial antes de establecerse el canon del Nuevo Testamento. Y antes, en el Antiguo Testamento, ¿cómo hacía Dios para que la gente se salvara, siendo que no tenían las escrituras? Porque la ley natural, ya los griegos, como usted lo dijo, ya lo venían promulgando. Y es decir, que ya la ley natural en el Antiguo y Nuevo Testamento está vigente, por decirlo así. Pero la ley, la revelación especial en el Antiguo Testamento no estaba vigente. Entonces, ¿cómo se salvaba la gente si no tenía la revelación especial? Es la pregunta. Acuérdense que el libro de Hebreos, en el capítulo 11, cuando habla del tema de los héroes de la fe, hace un desarrollo desde Noé y todo eso. Dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Es decir, la salvación, como ha sido por gracia desde el primer testamento, ha sido también por medio de la fe. Por medio de la fe en lo que hasta ese momento Dios había revelado. Y recordemos que la promesa de la salvación fue una de las primeras cosas que Dios reveló en Génesis 3:15, la promesa de la simiente que salvaría. Desde ese punto de vista, la fe en esa promesa, que en ese momento era apenas una semilla y que se fue desarrollando,
era suficiente para la salvación de aquellos que confiaban en la esperanza de ese hijo de la mujer que vendría a salvar. Y ahora, incluso la fe es salvífica antes de la ley, porque si ven, la fe, dice, Hebreos también explica, la fe fue dada primero y la ley llega después. Luego, la ley no es contraria a la fe, sino que la ley llega precisamente para encauzar, organizar a un pueblo de acuerdo a la fe que ya profesa. Entonces, hay estadios o progresión de la revelación donde hoy los apóstoles tienen una fe, digamos, más clara porque tienen el cumplimiento de la promesa. Pero dado que siempre ha sido por gracia, por fe, desde el primero hasta el nuevo, no por el grado de conocimiento sobre la revelación especial que se tenga, porque hay un mayor grado de conocimiento, digamos, evidentemente en el Nuevo Testamento, y nosotros conocemos muchas más cosas, digamos, en términos cuantitativos de lo que llegó a conocer Abraham, porque llegó hasta una etapa donde Dios le enseñó, pero el tema es que su fe es una fe salvífica y es una fe que tenía algún tipo de revelación especial hasta ese momento, aunque no estaba escrito, porque recuerden que la tradición oral de la revelación fue uno de los primeros estadios y los padres Abraham, Isaac, Jacob pasaban lo que Dios les había enseñado por medio de tradición oral de familia en familia hasta que fue puesto por escrito. Entonces, así se conservó la revelación por medio de esa tradición oral hasta que se puso por escrito, pero evidentemente que hay etapas y como esa revelación especial escritural es progresiva, hoy nosotros tenemos la luz de la revelación del Evangelio, pero la fe, el don de la fe es igual en Abraham, en Noé, en los héroes de la fe del Antiguo Testamento que en los del Nuevo. Hasta aquí hay alguna pregunta para la otra, para, digamos, dejar aquí y vamos a hablar de otras fuentes que serían fuentes secundarias, como serían la tradición eclesiástica, la historia y algo sobre la razón, muy corto porque ya hablamos de la razón y la fe bastante. Básicamente nos vamos a enfocar en la otra clase y la última, en el tema de la tradición eclesiástica, que vamos a ubicarnos en la importancia para la construcción de la teología de lo que son los credos primitivos, los concilios universales y las fuentes patrísticas ortodoxas. Aquí les adelanto, ya hasta el siglo VI había todo un cuerpo de tradición armado sobre lo que se consideraba la ortodoxia cristiana en los diferentes concilios, desde Nicea hasta el último. Entonces, eso sería lo que vamos a desarrollar en esta clase que viene. Y en la última, no vamos a desarrollar cómo esos concilios, esos credos primitivos fueron después asumidos por la Reforma, porque eso lo verán cuando den la historia de la Reforma, verán los credos, las confesiones que se promulgaron en la Reforma y como esos credos y confesiones de la Reforma no dicen nada diferente a lo que ya estaba contenido en los credos primitivos. Les recomiendo que lean, déjenme y les busco la página, La institución de la religión cristiana en el tomo 1, en la página 391 hay un capítulo donde Calvino habla sobre los concilios. Por favor, lo leen. Déjenme lo verifico un momento. A ver, denme un segundito aquí, busco el libro. Déjenme verifico la página porque no estoy muy seguro
del número de la página. La pueden conseguir en Felire. En la página Felire está. No, esa no es la página. Bueno, en la página 391 habla del símbolo de los apóstoles. Creo que mejor les voy a mandar porque es que está regado en varias. En varias páginas. 36. 391. Ya déjeme y busco acá. Los concilios. En la página 921 del primer tomo. Ah, no, 921 ya es el segundo tomo. Capítulo 9, los concilios y su autoridad. Página 921. Me equivoqué ahí. 921. Igual les voy a mandar, ahora les voy a mandar un documento que se llama Las fuentes patrísticas en la teología de Calvino. Van a buscar la página 11 y ahí van a encontrar lo que Calvino dice del símbolo de los apóstoles y después lo que dice del credo, del credo y los concilios. Esa parte es la que vamos a ver. Vamos a explicar el credo apostólico, el concilio de Nicea, el concilio de Calcedonia, el credo de Atanasio y la patrística en general. Eso es lo que vamos a desarrollar en la próxima clase, entonces por favor lean ese capítulo. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, duda, comentario? Todo bien, todo bien. Yo creo que, bueno, ya les mando el documento para que lo puedan ver. Brian también pasó ese escrito. Ahí lo tienen, pero de todos modos les voy a pasar el. O Brian, si lo puedes volver a enviar. Brian está ahí. Presente. ¿Cuál es Las fuentes patrísticas. escrito? ¿Me recuerda? Las fuentes patrísticas en la teología de Calvino. Ahí buscan la parte donde está la parte de los credos y el tema de los concilios. Es el segundo tomo, página 921. Ustedes buscan la institución, la encuentran en la página de Felire, la pueden encontrar. Y en la página 921 es esta. Institución de la religión cristiana. Página 921. Usted busca Felire y Felire tiene la institución para descarga gratuita y es legal. ¿Ok? La pueden buscar. La pueden bajar. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, duda, comentario? Si no, ya terminaríamos por hoy y en la otra clase entonces desarrollaremos el tema de los concilios en la tradición. Hermanos, vamos a orar entonces.